Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es viernes 5 de septiembre de 2025 y como ustedes sabrán, hubo una serie de declaraciones de los dos principales líderes, los dos líderes involucrados en el conflicto en Ucrania, el presidente Putin de Rusia y el presidente Zelensky de Ucrania. El presidente Zelensky ha estado viajando de nuevo, ha estado en Dinamarca y creo que quizás todavía esté hoy en día en París, y se ha reunido en París con los diversos miembros de la coalición de los dispuestos, The Coalition of the Willing. Obviamente ahora están discutiendo el camino a seguir y están debatiendo varias ideas, planes y propuestas sobre cómo avanzar con, su perspectiva de cómo debería resolverse el conflicto. Y por supuesto, la mayoría de sus discusiones han sido sobre garantías de seguridad y sobre el despliegue de las fuerzas europeas, fuerzas de la OTAN en Ucrania. Y hemos tenido un artículo interesante sobre todo esto en Reuters. Los aliados de Ucrania se reúnen en medio de dudas sobre las garantías de respaldo de Estados Unidos y el artículo continúa diciendo: unos 30 líderes celebraron conversaciones el jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre garantías de seguridad para Kiev en caso de un acuerdo de paz con Rusia, con la esperanza de hacer lo suficiente para persuadir a Estados Unidos de que respalde sus esfuerzos. La cumbre en París de la coalición de los dispuestos reunió a líderes de Europa, Australia, Japón y Canadá. E incluso países vecinos optaron por asistir por videoconferencia. Los miembros de la coalición, que no incluye a Estados Unidos, han hablado durante meses varios niveles para definir su futuro apoyo militar a Ucrania, con el fin de ayudar a disuadir a Rusia de atacarla de nuevo, ¿sí?, cuando haya una tregua final, que actualmente sigue siendo una perspectiva lejana, pero esos esfuerzos se han estancado, ya que los gobiernos han dicho que cualquier papel militar europeo necesitaría sus propias garantías de seguridad de Estados Unidos como respaldo. El presidente Trump no ha hecho un compromiso explícito para proporcionarlas. Bueno, si han escuchado esta historia antes, no me sorprende porque yo la he escuchado ya muchas veces, desde febrero. Hemos tenido las mismas discusiones en Europa, discusiones sobre el despliegue de fuerzas europeas en Ucrania, que a veces se le llama fuerzas de paz, a veces se le llama observadores del alto al fuego. En varias ocasiones se les ha llamado incluso fuerzas de seguridad. Hay un debate interminable sobre la composición de estas fuerzas, sobre los participantes en estas fuerzas. Se acepta ampliamente que Gran Bretaña y Francia proporcionarán las contribuciones más significativas, pero nunca hay un debate o nunca hay un acuerdo o confirmación final sobre cuál será la composición final. Y constantemente escuchamos como otros países europeos son escépticos sobre esta idea y que la idea de todos modos no es viable, a menos que haya garantías de seguridad de de Estados Unidos. Para la fuerza europea que se desplegará, que se desplegaría en Ucrania, ¿verdad? Nadie quiere ir y enviar tropas a Ucrania a menos que los estadounidenses den la promesa de venir al rescate si todo sale mal, porque obviamente ellos se van a preocupar para que algo salga mal, provocar a los rusos que hagan un ataque de falsa bandera y así empezar el fuego con botas estadounidenses. Y los Estados Unidos creo que lo saben perfectamente bien. Y Estados Unidos nunca da del todo esa promesa. De hecho, en febrero, cuando esta idea se planteó por primera vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las reuniones en la Casa Blanca con el presidente Macron de Francia y el primer ministro Starmer de Gran Bretaña, se negó ostensiblemente a dar a los europeos, a Starmer y a Macron, el respaldo y las garantías de seguridad que pedían. Y aquí estamos. Ya es septiembre
Y todo el mismo debate sigue y está ocurriendo de nuevo. Ahora, el origen de todo este debate, de toda esta discusión, es una conversación que Donald Trump tuvo a principios de agosto con los líderes europeos. Fue una llamada telefónica o una videoconferencia. Zelensky estuvo en la llamada. A los europeos en su momento se les acaba de informar que Donald Trump se iba a reunir con Vladimir Putin en Anchorage, Alaska. El canciller alemán Friedrich Merz reunió a todos los líderes europeos en esta llamada, en esta videoconferencia. Volodymyr Zelensky viajó a Berlín para participar también en esa videoconferencia. Quería hablar con Trump sentado junto al hombre que ahora es posiblemente su aliado más devoto, que es de hecho Friedrich Merz. Y la conversación tuvo lugar. Y al parecer Trump dio a los europeos algunas vagas promesas de que Estados Unidos está dispuesto a dar garantías de seguridad. Es que ese es Donald Trump. Y también les dijo a los europeos que tras las discusiones que habían tenido lugar anteriormente entre Putin y Witkoff en Moscú, parecía que Putin no se oponía, ojo, esto lo dijo Trump, a que las potencias occidentales dieran garantías de seguridad a Ucrania, garantías de seguridad tipo OTAN, como aparentemente sugirió por primera vez la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y que tampoco se oponía al despliegue de fuerzas europeas en Ucrania. Y bueno, hemos sabido por artículos posteriores que han aparecido en los medios occidentales que los europeos no estaban de todo convencidos por el relato de Donald Trump sobre lo que Putin supuestamente había dicho. Sin embargo, alarmados por la perspectiva de una reunión entre Putin y Trump, decidieron entre ellos que harían lo imposible esta vez para que Donald Trump proporcionara las garantías de seguridad para la fuerza de seguridad europea que se enviaría a Ucrania o para Ucrania misma. Y cuando fueron a Washington, el lunes después de la reunión entre Putin y Trump en Alaska, este era su propósito principal. Se sentaron con consternación de que Trump había acordado con Putin que la propuesta estadounidense anterior de que hubiera un alto al fuego incondicional en Ucrania, una congelación del conflicto, que esa propuesta estadounidense, pues había sido retirada por Estados Unidos. El presidente Trump había llegado a la opinión rusa, como dejó claro en una publicación en Truth Social, como siempre lo hace, de que la única manera de ponerle fin al conflicto era a través de negociaciones que condujeran un acuerdo final. Y en su tiempo dijimos de que ese fue el único y gran resultado de esa cumbre en Alaska. La sacada, la removida de este juego de las negociaciones de cese al fuego, digo, treguas o como le quieran llamar. Los europeos no estaban contentos con eso en absoluto. Y por supuesto tampoco Zelensky. Pero de todos modos, el hecho de que los estadounidenses hubieran retirado la demanda de un alto al fuego que había hecho previamente a los rusos hizo que los europeos estuvieran aún más decididos a que Trump, a que los estadounidenses aceptaran las garantías de seguridad y el respaldo de las fuerzas europeas en Ucrania. Y bueno, desde entonces hemos tenido aproximadamente un mes de discusiones. La reunión en París es solo otra más de este ciclo aparente interminable de discusiones en las que se ha debatido este tema. Pero como el artículo deja absolutamente claro, cuanto más se discute este tema, más vagas se vuelven las propuestas estadounidenses. Resulta que Donald Trump no está realmente dispuesto a poner a Estados Unidos en una posición en la que dé garantías, ya sea a los ucranianos o a los europeos, que podrían abrir la eventual posibilidad de un enfrentamiento armado entre Estados Unidos y Rusia en el territorio de Ucrania si los europeos se meten en problemas. Y no les cuesta nada a los europeos meterse en problemas. No, para nada. Y esto ha sido obvio para mí todo el tiempo.
Ha sido obvio que Trump mismo nunca ha dado realmente ningún compromiso definido a los europeos y hemos tenido informes, creo que también de Reuters, de que Elbridge Colby, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, de hecho, dijo a los europeos que cualquier papel que Estados Unidos pudiera desempeñar en toda esta empresa de garantías de seguridad, de dar a los europeos su tan anhelado respaldo, cualquier papel que Estados Unidos jugaría sería mínimo. Y que Estados Unidos aún no tiene la intención de meterse en una posición en la que tenga compromisos de venir en defensa de los europeos o de Ucrania en caso de que pueda haber un choque entre Estados Unidos y Rusia. A pesar de eso, a pesar de esas advertencias, esta caravana de discusiones sobre este tema agotador ha continuado y ahora hemos tenido esta reunión en París. Y este artículo en Reuters nos dice que una vez más, toda esta idea, esta desastrosa idea, está en el proceso de chocar con la realidad, que los estadounidenses se están mostrando evasivos. El presidente Donald Trump no ha hecho un compromiso explícito para proporcionarlas. En otras palabras, el respaldo, las garantías de seguridad, eso es de Reuters. Ojo, que conste, no es de mí. Esto es lo que está diciendo Reuters. Llevo diciendo semanas, los europeos no pueden acorralarlo. Los europeos tampoco pueden acorralar a otros miembros de la administración. El Pentágono es obviamente hostil a toda la idea y los propios europeos claramente no pueden ponerse de acuerdo entre ellos mismos, entre ellos. Hay interminables discusiones, pero todo da vueltas en un círculo vicioso. Yo estoy asombrado, estoy atónito de que este tema tan agotador se siga discutiendo y debatiendo y hablando continuamente de esta manera. Parece que Witkoff, y esto lo tomo de nuevo de Reuters, está en París. Ha tenido varias discusiones con los líderes europeos. Pero Macron sigue hablando de cómo nosotros, los europeos, estamos listos para proporcionar garantías de seguridad a Ucrania para cuando haya una paz firmada. Hablando en nombre de los europeos. Y que ahora es una cuestión de ver cuán sinceros son los rusos. ¿Sinceros acerca de qué exactamente? Porque los rusos han dicho consistentemente que toda esta idea de garantías de seguridad tipo OTAN dadas a Ucrania por los estados de la OTAN es inaceptable. Y que el despliegue de fuerzas europeas en Ucrania es inaceptable, es un no rotundo. Los rusos nunca han vacilado en esta posición. La han reiterado una y otra vez, eso sí, pero de todos modos, Witkoff está allí. Sin duda proporcionará las seguridades que pueda. Le dirá a los europeos quizás algo de lo que quieren escuchar. Pero clara y obviamente, el tipo de compromisos de hierro fundido que los europeos están buscando no se va a proporcionar. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Zelensky que está ahí en esa reunión en París? Bueno, Zelensky finalmente ahora está empezando a expresar dudas. Está hablando de que no hay ninguna acción real en este plan. Está sugiriendo que en lugar de que los europeos hablen incesantemente sobre el despliegue de fuerzas europeas en Ucrania, fuerzas europeas que nunca se materializarán o incluso se unifican, quizás lo mejor e incluso superior a proporcionar a Ucrania garantías de seguridad sería armar y abastecer a los ucranianos hasta el nivel en que los ucranianos sean lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a los rusos por sí mismos. ¿Saben qué significa esto, no? Money, money. Mazari, mazari. Dinero, dineros. Ahora, esto es por supuesto es un pedir imposible. Llegaremos a lo que Putin ha estado diciendo sobre la situación en el frente de batalla. Pero quiero expresar mi propia opinión muy clara que
mantenidos desde el inicio de este conflicto, el conflicto armado que comenzó en febrero de 2022, de que nunca se va a presentar una situación en la que los ucranianos sean capaces de enfrentarse a los rusos por sí mismos. No le quito la valentía al ejército ucraniano, pero sí, sin el apoyo, sin todo ese gran soporte mecanizado en metal que ha recibido del colectivo occidental, esto ya hubiera terminado hace mucho tiempo atrás. No importa cuántas armas, no importa qué cantidad de entrenamiento, no importa cuánto dinero Occidente le dé a Ucrania, la simple realidad es que Rusia es una gran potencia y Ucrania obviamente no lo es. Y dada la fuerza de la determinación rusa, de la que vamos a hablar pronto, no hay manera de que el masivo desequilibrio de poder entre Ucrania y Rusia pueda ser corregido a favor de Ucrania. A menos que se le proporcionen armas nucleares a Ucrania, lo cual hay que admitir, Zelensky ha planteado en ocasiones pero que es obviamente inaceptable para los europeos y para los Estados Unidos. Así que de todos modos, Zelensky continúa golpeando este tambor, dale, más armas, más dinero, más armas, más dinero. Ha estado pidiendo esto, creo que literalmente desde el día que comenzó la operación militar especial. A medida que los eventos han salido mal, a medida que han empeorado, sus demandas en ese sentido han aumentado continuamente. Incluso cuando los estadounidenses comienzan a mostrar cada vez menos entusiasmo para suministrar dinero y armas. Las demandas de Zelensky siguen sin cesar y los europeos al final siempre parecen estar dispuestos a proporcionarlas, aunque estén en bancarrota, aunque no tengan ni para ellos mismos. Así que de todos modos, eso es cosa que Zelensky ha estado diciendo. Pero ha estado diciendo algo más, o creo más apropiadamente sus funcionarios han estado diciendo que Ucrania ahora acepta o al menos está preparada para considerar la posibilidad de congelar el conflicto a lo largo de las líneas existentes. Incluso hay algunos funcionarios ucranianos que ahora están hablando del escenario coreano. La situación en que las Coreas se dividieron a lo largo del paralelo 38, Corea del Norte como Estado comunista y Corea del Sur como Estado capitalista pro-estadounidense alineado con Occidente. Y esta situación, por cierto, estaba destinada a ser temporal cuando se acordó, creo que en 1954, corríjame si estoy en lo incorrecto, han continuado indefinitivamente desde entonces. Nunca ha habido paz. Es quizás el más congelado de todos los conflictos congelados, continúa indefinidamente como siempre. Y bueno, ahora Zelensky dice, o más bien sus funcionarios están diciendo, quizás este sea el camino a seguir. Ucrania, Zelensky, nunca renunciará a su reclamo sobre los territorios perdidos. Lo que ellos llaman sus territorios perdidos, Crimea, las áreas de Donbass, las regiones de Zaporilla y Jersón, que los rusos controlan. Obviamente también cualquier territorio en la región de Kharkov, Sumy y Poltava que los rusos controlen. Y esto parece ya se debe venir muy pronto. Los ucranianos nunca reconocerán esos territorios como rusos, de jure o incluso de facto. Pero aceptarán el hecho de que los rusos están ahí de alguna manera, aceptan que eso es lo que continuará. Así que un alto al fuego a lo largo de la línea del conflicto existente que continuará indefinidamente. Ucrania no se retirará de ninguna parte más de su territorio. Ni una sola partícula, ni un milímetro. Tampoco aceptará que se levanten las sanciones contra Rusia, ni por sí misma ni por las potencias occidentales. Por el contrario, los ucranianos y Zelensky continúan pidiendo que se impongan más sanciones a Rusia, y a todo eso llegaremos en breve. Pero de todos modos, los ucranianos también quieren eso. Quieren, por supuesto, los $300 mil millones de activos rusos, algunos de ellos aparentemente activos del gobierno ruso, otros activos del Banco Central, activos pertenecientes a varios empresarios rusos,
De todos modos, la cifra de 300.000 millones de dólares es la que más a menudo se menciona, ¿verdad? Por supuesto, él quiere todo ese dinero, que todo ese dinero sea incautado, confiscado y presumiblemente entregado a Ucrania. Los ucranianos quieren todo eso. Así que la paz más fría de las paces frías. Una que aparentemente continuará indefinidamente. Pero al menos un fin a los combates a lo largo de las líneas de alto al fuego actuales. Ahora, vale la pena decir que a lo largo de 2023 y 2024, los ucranianos rechazaron categóricamente toda esta idea de congelar el conflicto de esa manera. Los ucranianos siempre insistieron en que el único resultado aceptable de la guerra era la derrota de Rusia y la recuperación por parte de Ucrania de todo su territorio, incluida Crimea. Ahora parecen estar diciendo, aunque lo dicen los ucranianos a menudo, lo que dicen los ucranianos se revierte, ¿no? Pero ahora parecen estar diciendo que están preparados para aceptar una congelación indefinida del conflicto a lo largo de las líneas de combate existentes. Ahora, la razón por la que están haciendo eso, sospecho, es porque saben que están perdiendo la guerra. Y saben que si la guerra continúa por su curso actual, Ucrania perderá cada vez más territorio. Perderá cada vez más de su gente y más de sus soldados. Probablemente lo entienden. Y sospecho cuando digo que lo entienden, que lo están discutiendo ahora entre ellos mismos. A estas alturas. ¿Que hay discusiones reales en Kiev sobre este punto? Ahora entiende que las potencias occidentales no irán a la guerra en nombre de Ucrania para hacer retroceder a los rusos del territorio que controlan. Digo eso porque para mí fue claro desde el principio de la operación militar especial que el objetivo ucraniano era de hecho conseguir que las potencias occidentales se involucraran directamente en la guerra de alguna forma. ¿Se acuerdan de esa provocación en la frontera polaca? Y otras más. Los grandes ataques de falsa bandera que los ucranianos siempre mencionaron para involucrar a Estados Unidos, para involucrar más a la OTAN. Hubo propuestas de zonas de exclusión aérea, lo que inevitablemente habría llevado a algún tipo de choque entre las fuerzas aéreas y las fuerzas de defensa aéreas rusas, y las fuerzas aéreas occidentales que intentarían hacer cumplir esta zona de exclusión aérea. Los ucranianos han querido algún tipo de despliegue de tropas o compromisos en su territorio. Han presionado en el pasado para que las potencias occidentales ayudaran a los ucranianos a realizar ataques con misiles contra Rusia, de una manera que pretendía o que con suerte podría llevar a que la guerra se expandiera, a que escalara. Los ucranianos han propuesto todas estas ideas en varios momentos, y no solamente propuesto, las han ejecutado. E incluso Joe Biden creo que lo entendió. Imagínense, Joe Biden entendió eso. No sé si le estoy dando mucho crédito. Pero era bastante transparente y obvio que su propósito final era conseguir que Occidente se involucrara, en primer lugar, los Estados Unidos, directamente en este conflicto. A pesar de la advertencia del presidente Biden de que cualquier escenario en que las tropas estadounidenses estuvieran luchando contra las tropas rusas sería la tercera guerra mundial. Pero de todos modos, eso fue durante mucho tiempo el objetivo ucraniano. Y hasta ahora están levantando frente. Y voy a decir algo más. Creo que en última instancia, y lo he dicho antes, por cierto, lo he dicho muchas veces, lo dije cuando el presidente Macron de Francia planteó por primera vez la idea de enviar tropas francesas a Ucrania. Eso fue a principios de 2024, después de la captura rusa de la ciudad fortificada de Avdiivka. Dije en su momento en que lo que Macron estaba tratando de hacer era meter a las tropas francesas en Ucrania, crear las condiciones para un conflicto con los rusos entre las tropas francesas y los rusos. En ese momento los franceses pedirían a los estadounidenses que intervinieran. Y eso obviamente era algo que los ucranianos también querían.
y que se esperaba que llevara a que los Estados Unidos se involucraran directamente en el conflicto. Y también he expresado lo que acepto que es mi propia opinión, de que en última instancia todas estas demandas, toda esta agitación para desplegar un número inadecuado, todos aceptan que los números serían irremediablemente inadecuados de tropas europeas en Ucrania. Pero para conseguir que los Estados Unidos los respaldan, para proporcionarles una garantía, que eso también en última instancia estaba destinado a arrastrar a los Estados Unidos al conflicto, al en efecto provocar un escenario en que esas tropas europeas se encontraran en conflicto con los rusos y exigieran que los europeos pues necesitan ayuda. Que los estadounidenses honraran el respaldo y vinieran a su rescate en Ucrania. Bueno, interpreto estos últimos comentarios de los ucranianos de que están preparados para aceptar la idea de un conflicto congelado como su reacia aceptación de que no solo van a perder la guerra si la guerra continúa de la manera en la que está, sino también que el conflicto, el choque directo entre Estados Unidos y Rusia que han estado tratando de provocar, no va a suceder, nunca va a suceder. Y que Estados Unidos nunca le dará a los europeos el tipo de respaldo que los europeos están exigiendo. Y que las fuerzas europeas nunca serán desplegadas en Ucrania de la manera en que los ucranianos quieren. Bueno, así es como yo interpreto lo que está sucediendo. Lo que es el resultado real de estas reuniones que han tenido lugar en Copenhague y en París, fue notable que el propio Zelensky parecía descontento por el hecho de que todo lo que escuchaba era solo hablar. Que esta ha sido una discusión interminable y finalmente creo que ya ha llegado a comprender que esta propuesta de desplegar tropas europeas con una garantía y un respaldo estadounidense en Ucrania nunca se hará realidad. Se necesita algo. Es realmente un comentario extraordinario sobre las ilusiones de algunos de los líderes de Europa, que le ha tomado nada menos que a Volodymyr Zelensky de Ucrania, que de ninguna manera es alguien que no esté dispuesto o sea incapaz de fantasear por su cuenta. Que le ha tomado nada menos que al propio Volodymyr Zelensky finalmente comprender lo que para cualquier persona que mirara la situación objetivamente era obvio. Que no hay un escenario o un conjunto de escenarios por los cuales Estados Unidos se dejaría arrastrar al conflicto entre Ucrania y Rusia y de tal manera que estuviera en un conflicto directo con Rusia. Y que todos los intentos de Ucrania de lograrlo y de todos los intentos de los aliados europeos de Ucrania de lograrlo eran imposibles y nunca tendrían éxito. Si Joe Biden, o al menos Joe Biden y su administración, no estaban preparados para involucrarse en el conflicto en Ucrania de esa manera, si no estaban preparados para enfrentarse a los rusos de frente, no hay posibilidad de que la administración de Trump lo haga. De todos modos, a uno le gustaría pensar que este es el final de la coalición de los dispuestos. Es muy improbable que este sea el caso, incluso si los propios ucranianos han perdido la fe en esta desastrosa idea. No me puedo imaginar ningún escenario en el que Starmer y Macron la abandonen. Demasiado de su tiempo, energía y reputación se ha invertido en este proyecto y sin duda lo mantendrán en marcha y sin duda seguirán haciéndolo incluso a medida que las perspectivas que alguna vez se haga realidad se desvanecen como la niebla de la mañana en un día soleado. Ahora, dicho esto, hemos discutido cómo, de yo en mi opinión, todas estas reuniones, todas estas discusiones en Europa son una distracción colosal para los líderes europeos dada la situación, los crecientes problemas en sus propios países y en toda Europa también. Hemos tenido más signos de esto en Gran Bretaña. Yo lo llamaría una crisis política, pero hay una situación política difícil que surge del hecho de que
la diputada de Starmer, la líder adjunta del Partido Laborista y miembro de su gabinete, Angela Rayner, ahora parece estar en una posición políticamente difícil porque ha sido sorprendida pagando menos impuestos por la compra de un apartamento cerca del mar. No voy a entrar en los detalles de esto, en mi opinión, profundamente, porque es poco interesante, supuesto escándalo, ¿no? La cuestión es de que Angela Rayner ha sido una figura central en el gobierno británico. No es particularmente cercana a Starmer, de hecho, se cree ampliamente que no se caen especialmente bien. Ha habido algunas sugerencias de que Rayner, si Starmer se viera obligado a dimitir, sería la persona mejor posicionada para reemplazarlo, ¿no? Para sucederlo. Y también se dice, aunque debo de confesar que veo poca evidencia de esto, que Rayner está políticamente a la izquierda de Starmer y se ha sentido incómoda con alguna de sus políticas internas. Mi punto simplemente es de que Rayner es una miembro de alto rango del gobierno, una miembro muy conocida del gobierno. Los medios de Gran Bretaña hoy están hablando de la posibilidad de que se vea obligada a dimitir del gabinete. Este sería un evento político importante, quizás no muy interesante, quizás no amenace la propia posición de Starmer, pero sí significa que esto crearía incertidumbre y inestabilidad en el gobierno. Justo antes de la declaración presupuestaria del gobierno británico que se espera para finales de este otoño, cuyas dificultades se han discutido ya en muchos programas. De nuevo, yo habría pensado que un trabajo mucho más útil para el primer ministro en este momento sería estar en Londres para manejar la situación de Angela Rayner, para manejar la situación interna política, los problemas políticos que tiene en Gran Bretaña, y no estar sentadito ahí en esta mesa de los dispuestos, haciéndole el dance de bunga bunga a Zelensky. Digo, no. Por supuesto, Macron también parece mucho más preocupado por los problemas de Ucrania que por la situación en su país, donde es probable que el lunes el primer ministro que él nombró tenga que dimitir y el gobierno vaya a colapsar, ya que es probable que pierda un voto de confianza en el Parlamento francés sobre su presupuesto. Eso es menos importante que discutir este desafortunado proyecto de enviar tropas a Ucrania y de hacer comentarios y declaraciones groseras sobre el presidente Putin de Rusia y sobre la sinceridad rusa en un tema sobre el cual, como he dicho, han sido consistentemente coherentes. De todos modos, ya que estamos hablando de los líderes europeos, obviamente Merz también es parte de estas discusiones y solo diré brevemente que ha habido un ataque feroz contra Merz por parte de la agencia de inteligencia rusa, la SVR. Esto probablemente ha sido una respuesta a una sucesión de comentarios cada vez más insultantes que Merz ha hecho sobre el presidente Putin de Rusia, a quien acaba de llamar criminal de guerra, y declaraciones cada vez más agresivas que ha hecho sobre Rusia en general. Merz, por ejemplo, ha dicho recientemente que la forma de abordar el problema en Ucrania es provocar el agotamiento de Rusia, que la forma de hacerlo es intensificando aún más la presión económica, haciendo esto a través de sanciones secundarias, de lo que hemos hablado. Sanciones, en otras palabras, a los principales socios comerciales de Rusia y que estos, quizás más probable, que logre resultados que esperar una victoria militar en Ucrania. Bueno, de todos modos, Merz ha estado haciendo estas declaraciones y, como dije, la agencia de inteligencia rusa, el SVR, ha publicado un informe muy crítico sobre él. Y dice, quizás de manera predecible, que Merz es patológicamente antirruso, que está obsesionado con Rusia, que ha sido educado en el disgusto por Rusia por miembros de su familia que participaron en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, en el ejército alemán contra Rusia. Debo decir que no me gusta ninguno de estos comentarios en la declaración de la SVR. ¿Cómo puede el SVR saber lo que los miembros de la familia alemana de Merz le dijeron a Merz y cómo podrían haberlo influido?
Es toda especulación y no creo que sea algo apropiado y correcto de hacer, pero de todos modos, no importa. El SBR lo ha hecho. Y lo que es más interesante de todo, el SBR hizo dos afirmaciones más. Afirmaron que los misiles Tauros, si están siendo suministrados a Ucrania, a pesar de las continuas negaciones alemanas de que ha sido hecho por el propio Merz, a instancias del propio Merz, después de las promesas que le hizo a Zelensky de que los misiles Tauros se proporcionan a Ucrania y que Merz está fingiendo de que estos misiles son ucranianos. Bueno, de eso hemos hablado acá en De qué hablan. Aunque esto será una afirmación endeble porque será obvio de inmediato para los rusos que de hecho son misiles Tauros, incluso si vienen con una insignia o números de código ucranianos pegados en ellos. Y también será obvio para los rusos que los alemanes están involucrados en su lanzamiento. De todos modos, eso es lo que la SBR ha dicho. O sea, tenemos ahora un frente abierto contra Alemania. Yo mismo he especulado sobre esta posibilidad en el pasado. De hecho, he ido más allá de la especulación. Pensé que podría haber sido sucedido que pudo haber sucedido de esa manera. Pero incluso dije en un programa, según recuerdo, que creía que era probable que los misiles Tauros ya hubieran sido suministrados y que ya estuvieran en Ucrania. Sí, si no me equivoco, sí, lo dije. Sí. Porque yo soy de la opinión de que cuando hablan, por ejemplo, en el tiempo de Biden, que se hablaba de tal armamento, quizás lo mandemos a Ucrania. Por ejemplo, los tanques Abrams, que primero dijeron que era un no rotundo. Ya están en Ucrania. Cuando empezaron a hacer el ruido de los tanques, que si se aprobaban, que no se aprobaban, que si iban, que no iban, ya están en Ucrania. Entonces, siguiendo esta ecuación, pues yo diría también de que los Tauros ya están en Ucrania. Es más, ya han sido destruidos. O sea que ni siquiera hay tiempo de revisar la chapa porque ya están hechos cenizas. Algunos, quizás, no todos. Después de eso obtuvimos las negociaciones de los alemanes que aceptaron, ¿no? Pero aquí vemos las negociaciones de los alemanes de que los misiles Tauros habían sido suministrados a Ucrania y serían suministrados a Ucrania. Pero aquí vemos al SBR reabriendo toda esta historia. Pueden tener razón. Pueden estar equivocados. Algún día lo sabremos, ¿no? Si tienen razón, obviamente esto ya no nos va a sorprender. Pero todavía no tenemos la información para poder confirmarlo, ni para poder negarlo. Esta parte de la afirmación que el SBR está haciendo. De todos modos, es interesante ver estas cosas del espionaje internacional, de la inteligencia internacional. Siempre ha sido muy atractivo a mi curiosidad. Esa es una información que el SBR está haciendo y pues no sabemos si es cierta, como dije, pero podría serlo. La otra afirmación que está haciendo es que los miembros del gobierno alemán y la clase política alemana se están alarmando cada vez más por la obsesión de Merz con Rusia. Supuestamente hay susurros dentro del gobierno alemán sobre esto, sobre el hecho de que el canciller parece estar más enfocado en llevar a cabo su disputa con Rusia y que hay una creciente frustración de que el canciller como resultado está tan concentrado en Rusia y el conflicto en Ucrania que está descuidando los ya urgentes asuntos en Alemania. ¿Ok? Es un circo. Y encima de eso, pues la respuesta tan brillante que ha recibido todo el colectivo occidental desde Pekín, ¿no? Esa gran demostración de fuerza. Y no me refiero a la fuerza militar, a ese display militar que ha tenido. No, me refiero a la fuerza diplomática que ha enseñado, podríamos decir, el colectivo oriental, no el colectivo occidental, pero el colectivo oriental,
el sur global. Mientras que en el sur global se están haciendo tratados para mejorar sus vidas, para mejorar sus economías, tratados de acercamientos, de limar las asperezas, por ejemplo, entre India y China. En Europa se están sentando a la mesa para ver cómo pueden destruir, para ver cómo pueden armarse y crear caos. Pero bueno, con esto creo que cerramos este análisis de opinión. Y bueno, si han estado hasta este momento conmigo, se los agradezco. Y como siempre les digo, si ha sido de su gusto, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de ¿De qué hablo?